El centro histórico. Ahí ocurrieron los incidentes, se concentraron básicamente ahí. Alcibiades Onofre nos amplía a esta hora. Alcibiades, dándonos detalles. Lamentable la situación que se ha presentado aquí en la capital de los ecuatorianos, pues lo que se pensaba que era una marcha pacífica que inició en la Caja del Seguro en el centro norte de Quito, culminó como un acto prácticamente desagradable, como lo que vamos a ver en imágenes a continuación. Al principio, esto fue una marcha que fue permitida para poder pasar por la calle Guayaquil hacia el centro histórico de Quito. Como ven en imágenes, hasta ese momento todo iba bien. Se pasó por la presidencia inclusive, después la policía autorizó para que ellos puedan llegar hasta la Plaza de Santo Domingo, pero vean ustedes todo lo que hicieron los actos vandálicos, rayaron los portones nuevamente, desde hace unas semanas se habían tapado todos estos rayones grafitis y también mancharon las paredes de algunos edificios patrimoniales, algo que es totalmente repudiable. Bajo ningún concepto tampoco se ha respetado el distanciamiento social, puesto que las masas no usaban en algunos momentos mascarilla. Como ven ustedes, ese es el momento en que nuestro equipo logra captar las imágenes de cómo varias personas, varios vándalos, quieren arrancar o quieren mover las diferentes verjas que estaban ubicadas en ese punto para poder contener a la masa que estaba enardecida, y la policía responde inmediatamente con gases lacrimógenos. Se ve la persecución, se ven piedras en manos, se ven palos, todo lo que le lanzaban, objetos que les lanzaban a los policías que estaban por mantener el orden y la seguridad en ese punto. Como volvemos a reiterar, es un acto repudiable, pues que se presentaba como una marcha pacífica donde solo estuvieron, como nosotros pudimos constatar, líderes sindicales de los trabajadores y también del sector estudiantil, pero no vimos en ningún instante a los indígenas. Nosotros tenemos varias impresiones, inclusive, como ven ustedes, esta es una de las rocas que fueron utilizadas prácticamente para poder atacar a los policías. Esta es la dimensión de la roca que se le lanzaba a los policías, que es parte de los adoquines de la Plaza de Santo Domingo. Vamos a ver en este momento, aquí todavía se mantienen los miembros de la Fuerza del Orden y ya se han retirado algunos de los manifestantes de este punto. La Policía Nacional, como se tenía previsto, actuó de manera inmediata para poder contener este tipo de actos vandálicos que no progresaron más allá de lo que acabamos de ver en imágenes, cómo se ha divisado en estos últimos momentos. La policía estuvo resguardando, reiteramos, varios edificios importantes aquí en la capital, como la Asamblea Nacional. Vimos un despliegue más o menos de unos 3.000 uniformados en toda la capital que estaban desplegados. Andrés, ¿tú tienes alguna pregunta en estudios? Sí, Alcibiades, a esta hora trátanos de describir un poco más el panorama en donde tú te sitúas en el centro de Quito, en tanto a la circulación vehicular como circulación peatonal. Las actividades se han retomado paulatinamente y los comercios, ¿cuál es la situación también? Háblanos de eso. Así es, la calma se ha retomado. Este es el panorama, como podemos ver, total tranquilidad en estos momentos luego de todos los incidentes que se produjeron. Afortunadamente no hubo heridos que lamentar, y tampoco más daños de los que ya se podían ocasionar acá en el patrimonio cultural de la humanidad aquí en la capital de los ecuatorianos. Es una situación lamentable de que aquello que haya sido prácticamente presentado como una marcha pacífica se presente de esta manera como una marcha que termina con actos de violencia y vandalismo. Hasta aquí con nuestro informe desde el Centro Histórico de Quito. Seguimos con más en estudios. Muchísimas gracias, Alcibiades. Muchísimas gracias, Alcibiades. Y si la información lo merita, estaremos nuevamente contigo. Respecto a este tema, atención también, porque la ministra de Gobierno, María Paula Romo, escribió lo siguiente en Twitter: ninguna vía cerrada en la jornada, han terminado ya todas las marchas y plantones, excepto en la capital. Incidentes aislados en Quito, la Policía Nacional desaloja a los violentos. Y las cámaras del ECU 911 registraron algunos de los actos que describimos anteriormente en el centro de Quito. Además, un equipo del noticiero captó imágenes aéreas a través de un sobrevuelo sobre estos hechos. La movilización avanzaba con normalidad por la avenida 10 de agosto en Quito. Así lo reportábamos desde el aire. Cuando son las 17 horas con 30 minutos, a 1 hora y media del inicio
pero apenas pocos minutos después, al ingresar al centro, el vandalismo inició. Son imágenes del ECU 911 a la altura de la Plaza del Teatro. Por la intersección de las calles Venezuela y Bolívar, la violencia fue más notoria. Manifestantes lanzaban piedras a la policía y ellos los dispersaban con gas. La situación no era diferente en la Plaza de Santo Domingo. Y así, sin pausas, las 1000 cámaras del ECU 911 en Quito registraban los desmanes protagonizados por los manifestantes en la capital. Fabiola Santana, TC Televisión. Sí, te escucho. Y en los distintos accesos a Quito, la policía ejecutó controles a vehículos para evitar así el ingreso de objetos contundentes que puedan ser utilizados para actos vandálicos, esto durante la protesta de hoy. Además, se evidenció que no llegaron a la capital manifestantes de otras provincias. Estás varonzote, estás. En los principales ingresos a Quito, tanto en el sur como en el norte, la Policía Nacional desarrolló operativos de control. Por estos días de movilizaciones que estaba programado, controlar de que existan personas que no porten objetos contundentes para que no causen vandalismo justamente en los lugares donde va a haber las concentraciones. Durante todo el día no se constató el ingreso a la capital de manifestantes de otras provincias o cantones. De lo que nosotros hicimos del operativo desde horas de la mañana no se ha detectado nada de eso todavía. Comerciantes y residentes de las zonas cercanas a la Panamericana Sur y Norte estaban preocupados por posibles saqueos, como ocurrió en las manifestaciones del año pasado. De que vayan quitándonos las cosas, lo que tenemos de venta, todo eso. Además señalaron que este no es un buen momento para realizar concentraciones de personas debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Me parece algo ilógico que sabiendo cómo estamos en el tema de la pandemia y que salgan a manifestar es para contagiarse más. La Policía Nacional continuará con estos operativos para garantizar la libre circulación de quienes tienen que desplazarse desde y hacia Quito para contribuir con la reactivación económica del país. Isaías Cruz, TC Televisión. Y los negocios del centro histórico de Quito resultaron afectados por el anuncio de esta manifestación porque cerraron sus puertas para evitar desmanes y posibles saqueos como en anteriores protestas. Esta fue la constante que se vivió esta tarde en la avenida 10 de agosto. Asustados propietarios de locales comerciales cerraron sus tiendas. Por alguna precaución, amigo. No se sabe qué es lo que mismo lo que se espera de ellos, no se sabe. Muchos recordaron lo vivido el año pasado. Por ello, para evitar una nueva pesadilla, bajaron las Lanford. Nosotros aquí hemos recibido piedras por parte de los manifestantes y el gas de parte de la policía. Entonces nosotros vivimos aquí a 20 años, sabemos lo que puede pasar. A medida que la marcha avanzaba, el temor se hacía más evidente. Rápidamente recogieron sus productos y colocaron las medidas de seguridad para evitar que ingresen. Por precautelar, señor, nada más. Sí, más que todo la integridad del local y la mía. ¿Usted prefiere cerrar sus puertas? Claro, sí, cerrar, porque antes que cometa otro, oiga, ya pasar algo malo vuelta. En este tramo de la marcha no se registraron incidentes. Cuadras más adelante hubo enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Fernando Escurra, TC Televisión. Y a esta hora, vía Zoom, nos contactamos a continuación con nuestro compañero Juan Pablo Ruiz, quien tiene novedades y nos va a actualizar información desde el ECU 911 de la capital. Juan Pablo. Juan Pablo. Bueno, tenemos un pequeño problema en este momento, pero en pocos minutos estaremos ya conversando con él precisamente para que nos actualice toda la información sobre lo ocurrido hasta el momento en la capital de la República. ¿Me confirman? Todavía no está. En pocos minutos estaremos ya con Juan Pablo Ruiz. Mientras tanto, les contamos que el sector marginal de Guayaquil carece de agua potable por tubería. Todo esto en pocos minutos aquí en el noticiero. Gracias por su sintonía, seguimos informando y nos vamos a continuación hasta la provincia de Manabí. La población de Pedernales ha sufrido 3 grandes golpes durante los últimos años: el terremoto de abril del 2016, la actual pandemia y la corrupción. Y hoy sigue sin contar con un hospital. Gustavo Merino nos presenta a continuación la segunda parte de esta entrega especial.
Pedernales trabaja día a día para devolverle el color a este paraíso. Pero la tarea no es fácil. Han pasado 4 años y medio del terremoto que devastó Pedernales. Y a la fecha, a cada paso, hay historias de desesperación y necesidad. Maritza y Rona levantaron un techo con caña y plástico para cuidar a sus 3 hijos. El día del terremoto, esto aquí era feísimo, era pura paja. Ahí nosotros hicimos esta ramadita. La verdad que aquí es trágico, aquí no, lamentablemente nosotros no estamos viviendo como seres humanos, sino que como animales. Viven sin servicios básicos y con el temor diario que los desalojen. Toda la cuarentena la pasamos nosotros sobreviviendo como podíamos. Yo le dije que por los niños, que yo no me estaba cogiendo nada. En Brisas del Pacífico, ni siquiera la brisa les libra de los malos olores de las aguas hervidas que llegan de todo Pedernales. Heces fecales, como ustedes pueden ver, aquí las personas tienen que comer, vivir, convivir día y noche con estos malos olores. El alcantarillado se desacopló, el que teníamos en funciones, ¿no? Nosotros estamos presentando precisamente al Ministerio de Transporte, que asumió el Comité de la Reconstrucción de Manaví Esmeralda, postulando para que se priorice la construcción del alcantarillado integral de la ciudad de Pedernales. Después del terremoto de 2016, Pedernales aún no se ha logrado levantar. Ha tenido que enfrentar la pandemia sin un hospital y con una enfermedad aún más grave: la corrupción. Este tipo de catástrofes también se acompañaron con los actos de corrupción que hoy nos han perjudicado como ciudad, no solo por el tema del hospital, sino por muchísimos contratos de obra pública que se ha dado en el Cantón Pedernales y que han quedado inconclusas. Obras que se vienen reactivando por el Comité de Reconstrucción liderado por el ministro de Transporte. Hay una propuesta para que haya una repavimentación de las calles interiores, cuyos estudios estamos terminando de revisar para poder ser postulados en un paquete de reconstrucción. Pero las necesidades son varias. En Pedernales solo hay agua 9 de los 12 meses del año. Aquí no hay ayuda. Por aquí no ofrecen, sí, desde el terremoto hubo ofrecimiento y no ha habido nada. La mayor necesidad para los pobladores de Pedernales es la salud. Ya hace 20 años y nada que hay en el hospital. Siempre están que ya y nunca llega al hospital aquí a Pedernales. Es la voz de una población desesperada, de una ciudad que habla por sí sola. Gustavo Merino, TC Televisión. Hasta que atiendan sus derechos. Y continuamos ahora con los preparativos de las próximas elecciones. El CNE implementará una serie de medidas para evitar aglomeraciones y contagios de COVID-19, o minimizarlos al menos. Se utilizará la herramienta distanciados para verificar que en los recintos electorales no se exceda la cantidad permitida de votantes. A nivel nacional se instalarán 16 centros locales de control por parte del Consejo Nacional Electoral durante la jornada de elecciones presidenciales 2021. Parte de evitar el alto ausentismo que podría suceder por el miedo de salir a contagiarse el día de las votaciones. Será un proceso inédito. Ante la situación de la pandemia y para evitar mayores brotes de COVID-19, se contará con la herramienta de control de distanciamiento social distanciados del ECU 911. Puesta en práctica a nivel nacional, tanto en las zonas urbanas como en el eje costero, en la reapertura de playas, y hemos tenido unos resultados importantísimos. Cuando llega la alerta hacia el sistema de videovigilancia, se emite un audio a través de megafonía, de megáfonos o de drones, en donde le pedimos a la ciudadanía que tiene riesgo de contagio que por favor se distancie. Las autoridades del ECU 911 sostuvieron que durante 17 eventos de inscripciones de candidatos, 5.040 personas acudieron sin respeto al distanciamiento social y sin mascarilla. Más de 20.000 concentraciones políticas a nivel nacional. El CNE plantea la división en ciertos casos de recintos electorales donde se registren más votantes. La autoridad electoral insiste que en esta jornada los gobiernos locales deben de contribuir, reforzando los controles en los exteriores de los recintos. Alcibiades Onofre, TC Televisión. Y el alcalde de San Borondón, Juan José Yunes, denunció en la Fiscalía un presunto delito de tráfico de influencias. Según el funcionario, personas extrañas se tomaron su nombre para ofrecer cargos en la administración municipal. Van mal utilizando mi nombre, incluso han falsificado mi firma, han falsificado documentación del municipio de San Borondón.
haciéndose ver como que si fueran funcionarios del municipio, queriendo cobrar por puestos en el municipio, lo cual enfáticamente digo que no ha sucedido, no vamos a permitir que pase nunca en el municipio de San Borondón, ni con gente que trabaja en el municipio, peor con gente de afuera. Estamos haciendo una denuncia de una persona que ha venido queriendo estafar a muchos usuarios, muchas personas aquí de San Borondón, y peor aún, utilizando y queriendo dañar mi nombre y mi honra. Otros temas. El Servicio Nacional de Rehabilitación Social emitió un reglamento para el retorno progresivo de las visitas en las cárceles del país por la emergencia sanitaria. La persona privada de libertad y la visita tendrán que firmar un acta de compromiso y responsabilidad en la que señalarán su consentimiento de la visita y las posibles implicaciones a la salud derivada de esta visita. En el reglamento también constan los mecanismos para la desinfección de los visitantes, los sitios de las reuniones y otras medidas de bioseguridad. Con lo siguiente, porque 40 años después del asentamiento de Monte Sinaí en Guayaquil, su población carece del servicio de agua potable por tubería. La mayoría de sus 130.000 familias se abastece por tanqueros, lo que les representa un gasto mensual promedio de $90. Vivir en una zona no legalizada lo condena a José Alcíbar a la falta de servicios básicos. El tanquero es vital para proveerse de agua potable. José reside en la cooperativa de vivienda Los Juanes, en Monte Sinaí. Diario gastamos casi como $2 diarios, porque son 3 tanques de agua que se gastan. Los tanqueros que transportan el líquido vital recorren durante gran parte del día las más de 1.000 hectáreas de Monte Sinaí para ofrecer el producto a unas 130.000 familias del extenso asentamiento. El líquido potabilizado siempre es necesario, todavía más en la actual circunstancia pandémica, aunque muchos a veces no puedan pagarla. La ropa, los niños, todo, que estar desinfectando cada vez y cuando, y la ropa lavándola todos los días, eso aún más todavía. Pero es un mayor gasto. De al mes son 20 tanques, entonces es más caro. Si tuviéramos alcantarillado y agua potable, lo que se gastaría serían, qué sé yo, unos $5. En Monte Sinaí residen unas 150.000 personas distribuidas en 19 cooperativas de vivienda. Durante una parte de la emergencia sanitaria, los habitantes recibieron gratuitamente más de $500,000 de tanques de líquido vital, pero el resto del tiempo les toca pagar de 50 a 75 centavos de dólar por cada recipiente, un poco más de 50 galones. De acuerdo al número de personas, cada familia consume diariamente unos 2 tanques. El artículo 12 de la Constitución establece que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inembargable y esencial para la vida. Sin embargo, más allá del 26% de la población del país no tiene acceso a una fuente de agua segura, según cifras del INEC. En la costa la situación es crítica, donde el porcentaje se eleva a una cifra superior al 30%. Todo lo que necesitamos del agua potable, como estamos con el polvo también, ya viene el invierno. Un derecho todavía inalcanzable. La esperanza es con la regularización. José Luis Calderón, TC Televisión. Y en Guayaquil, 3.000 profesores de escuelas privadas pierden sus trabajos. Revisamos las cifras actualizadas del coronavirus a nivel nacional. Los casos confirmados de COVID-19 suman 156.451. El número de fallecidos se ubica en 8.195, 281.942 casos descartados y se han tomado 509.514 muestras entre PCR y pruebas rápidas. Y para mitigar los contagios por coronavirus, tras el leve aumento de casos en Guayaquil, la alcaldía aumentará de 18 a 24 los sectores que serán monitoreados por brigadas médicas en la lucha contra esta enfermedad.
Son 3 doctores y un auxiliar de enfermería los que recorren de 200 a 300 casas por día. Este tipo de brigadas médicas buscan personas con síntomas de coronavirus y revelan que aún existen. Lo que más común es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. O sea, aún hay eso en sus registros, ¿no? Aquí ustedes. Sí tenemos leves. Eso registramos en una de las más de 100 cooperativas que tiene el Guasmo en el sur de Guayaquil y en donde se monitorea a sus habitantes gracias al apoyo de los líderes barriales. ¿Qué opina de esta brigada? Que son muy buenas para las personas que a veces no tienen recursos, no tienen cómo ir a hacerse una prueba a otro lado. Del sur nos fuimos al norte de la ciudad, en Guayacanes, por ejemplo. Ahí hay más resistencia para recibir a los doctores por el tema de la inseguridad. Ok, pase bien. Sin embargo, hay quienes agradecen por los chequeos. Este chequeo me cayó del cielo. Este chequeo me cayó del cielo porque yo no me esperaba y a buena hora que están aquí en mi casa y muy agradecido. Por acá el virus continúa, dicen. Incluso hay personas que, al no respirar bien, han sido atendidas con prioridad especial. Se realizan las coordinaciones necesarias para poder trasladar al paciente a una de nuestras unidades de oxigenoterapia. Para uno de los doctores que trabaja en la mesa técnica de Guayaquil, se han registrado diferentes incrementos del COVID-19 cada vez que terminan los feriados. Eso sucedió sobre todo con el feriado 25 de julio, con el feriado de agosto y sobre todo con el levantamiento del estado de excepción. También se refirió a los 6 sectores nuevos del norte de Guayaquil que entran a monitoreo permanente. Ceibos, Paraíso 1, Urdesa, Miraflores 2, Sauces, Guayacanes, Samanes y Kennedy. Todo esto mientras el irrespeto de las medidas de bioseguridad continúa. Se lo ve de forma clara en el rostro de la gente. Emilio Zamora, TC Televisión. Más efectos de esta pandemia. Casi 200.000 estudiantes pasaron de las escuelas particulares a las fiscales. Sus padres no pudieron seguir pagando el valor de las pensiones, mientras que 3.000 docentes de este sector se quedaron sin empleo. Nostalgia y tristeza genera ver vacíos los juegos, las canchas y las aulas de las unidades educativas privadas. A nivel nacional, 20 cerraron como consecuencia de la pandemia. La mayoría de ellas está en Guayas, le sigue Pichincha y Los Ríos. Uno de los colegios emblemáticos que dejó de funcionar es Santa Luisa de Marilac, ubicado en el centro de Guayaquil y que operó por más de 80 años. Las secuelas de la pandemia en el sistema de educación ocasionó que casi 200.000 estudiantes migren de las unidades particulares a las públicas. Esos son los que pasaron, considerando que el más afectados fueron de fiscomisionales municipales y particulares al sector fiscal. Venían acá los papás a decir, bueno, señorita, yo no me quiero ir, pero lamentablemente me he quedado sin trabajo y tengo que buscar la parte fiscal. Apenas se arregle mi situación, yo los vuelvo en este caso a traer hacia acá. Pese a que muchos padres optaron por no inscribir a sus hijos en el sistema de educación por la emergencia sanitaria, esta cartera de Estado indicó que en el 2019 tuvo 4.377.000 matriculados y que este año la cifra alcanzó los 4.470.000. Esto es 300.000 más. Estos estudiantes corresponden a los primeros niveles. Son nuevos en el sistema y corresponden sobre todo a educación inicial y a educación, los primeros años de educación básica. La pandemia también repercutió en la docencia. 3.000 se quedaron sin empleo. Consideremos que están todavía ingresando porque se está moviendo la rueda de quiero ser maestro 6 cuando ellos obtienen el nombramiento definitivo, como también están ya insertándose los de Educa Empleo, que es una herramienta tecnológica que pusimos justamente para ver dónde hay vacantes. La Secretaría de Estado aún no tiene la cifra oficial de los estudiantes que no se pudieron matricular en el periodo lectivo, lo cual será una vez que culmine el ciclo Costa. Nicole Khalil, TC Televisión.
Y el Fondo Monetario Internacional advirtió hoy que la pandemia tendrá fuerte repercusión en el empleo en Latinoamérica. En su último informe, el organismo estimó que el Producto Interno Bruto regional tendrá una contracción del 8.1%. Se prevé que el shock de la COVID tenga un amplio impacto en el empleo y borre parte de los avances sociales logrados por la región hasta el año 2015. Estimó el organismo en su última perspectiva económica para América Latina y el Caribe. Más de 30 millones de empleos se perdieron en Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. A continuación, amigos televidentes, el tema sobre todos los hechos violentos, los episodios de violencia que se registraron hoy en la tarde en la capital de la República. Precisamente, nuestro compañero Alcibiades Onofre se encuentra en el Centro Histórico de Quito para compartirnos información actualizada. Alcibiades, cuéntanos por favor cuál es la situación actual. ¿Los policías continúan todavía ahí en el Centro Histórico de Quito? Para la parte final de la marcha. Igual seguiremos nosotros. Saskia, muy buenas noches. Así es, 7 de la noche con 52 minutos. Tenemos los resultados enseguida del operativo. La Policía Nacional ya ha prácticamente dado la orden para que los integrantes de las fuerzas del orden se conglomeren ya en la Plaza Grande. Aquí se formó un centro de mando unificado. Este centro de mando unificado permitió también el control de las diferentes estrategias que estaba planteando la Policía Nacional para mantener el orden. La policía dice que en la marcha de este jueves en Quito existieron infiltrados alrededor de 30 personas que ya están identificadas. Hay detenidos, alrededor de 6 detenidos por haber atentado contra el patrimonio cultural, y solo en Quito hubo una presencia de más de 1000 manifestantes. Recalcaron las autoridades que la mayoría de esta marcha fue pacífica por parte de los líderes sindicales. Reiteramos que hay 6 personas detenidas y que también se dio a conocer que a nivel nacional se registraron 20 movilizaciones en todo el país. En esta, solamente en el Distrito Metropolitano de Quito, se registró este único incidente prácticamente que fue un incidente aislado. Entonces vamos a darle paso al general Pablo Rodríguez. Él es el jefe de Orden y Seguridad Ciudadana. Tenemos en este momento, bueno, seguimos viendo las imágenes. Vamos a ver las imágenes. Estas imágenes como evidencian estas imágenes la situación del desastre o el desorden que protagonizaron, según las autoridades, algunos vándalos. Dicen ellos que son alrededor de 30 personas que fueron identificadas y que ya están siendo buscadas también por las autoridades competentes. La Fiscalía iniciará una investigación de oficio para poder procesar a estas personas, buscarlas, y por supuesto hasta el momento hay 6 personas. General, estamos en vivo y en directo para TC Televisión para que usted nos comente un poco de la situación de este operativo. ¿Cuál es el resultado de la acción policial inmediata que se ha dado aquí en la capital de la República para mantener el orden? Vamos a indicarles que para el día de mañana se encuentran también previstas algunas marchas que son especialmente en el tema de gente que se encuentran relacionadas a las actividades médicas, y en sí son marchas que están debidamente coordinadas y controladas. En el tema de la articulación, el día de hoy, como habíamos manifestado, todo se ha desarrollado de acuerdo a la planificación. Nosotros hemos entrado únicamente a la segunda fase, que es un riesgo medio, y de esta manera nosotros fuimos dosificando la presencia policial. Ustedes se dieron cuenta por la mañana la cantidad de personal, por la tarde la cantidad de personal, pero nosotros estamos ya completamente establecidos de una maniobra táctica que está dando muy buenos resultados. ¿La situación de salud del gendarme que resultó herido también? El señor cabo Johnny Arias sufrió una laceración por parte de al empujar las vallas, ¿no? Él fue golpeado con esa valla, y en el pómulo tiene un ligero corte que no es de mayores proporciones. Ya fue atendido y se encuentra en sus actividades normales, porque tampoco amerita un descanso médico como tal por ser una herida leve, sí. Perfecto.
Ha sido, bueno, el jefe del área de seguridad ciudadana y orden público que está refiriéndose sobre los altercados. Vemos en imágenes la situación que se dio aquí en la capital de los ecuatorianos cuando la marcha que inició pacíficamente por parte de los líderes sindicales, según lo que manifiesta la Policía Nacional, se tornó violenta a consecuencia de la identificación de 30 personas que ya están prácticamente, como vuelvo y reitero, identificadas por la Policía Nacional. Andrés, tú tienes más información que compartir en estudios. Gracias. Así es, Alcibiades, gracias por el reporte durante esta jornada. Vamos ahora con Juan Pablo Ruiz desde el sistema de vigilancia ECU 911 en Quito. Las novedades a esta hora y un balance de lo que ha ocurrido también en esta jornada de manifestaciones. Juan Pablo. ¿Qué tal, amigos televidentes? Sean todos ustedes muy buenas noches. En efecto, nos encontramos desde la central del ECU 911 en la ciudad capital. Nos acompaña el señor director de esta institución para hacer un balance. Señor Zapata, ¿cuál es el balance de esta noche tras las protestas registradas en la capital? Bueno, del monitoreo que hemos hecho a nivel nacional, no hemos tenido inconvenientes mayores en todo el país. En Quito, incidentes aislados que no pasaron a mayores, un buen trabajo de Policía Nacional. Y como usted ve, estas son imágenes en vivo. Esto terminó aproximadamente a las 7 de la noche, ya a la Plaza Santo Domingo, donde se registraron estos pequeños incidentes, obviamente ya está habilitada. Vuelvo a insistir, lastimosamente hemos visto que en algunos lugares del centro histórico de Quito hubo unas destrucciones de temas patrimoniales. Eso es lo lamentable de estas manifestaciones de personas infiltradas que generan daños a la ciudad y que lo reprochamos. La policía creo que actuó con mucho profesionalismo el día de hoy. Y bueno, afortunadamente el país ya vive una tranquilidad en este momento y esperemos que estos hechos no se vuelvan a repetir, porque no olvidemos que estamos enfrentando una crisis sanitaria y cualquier tipo de aglomeración también puede ser una fuente de contagio para el coronavirus. ¿Y desde cuántos lugares se pudo presenciar que llegaron los manifestantes acá a la capital? Bueno, no tuvimos ingreso de accesos, ¿no? Tanto por la zona sur, el norte, la ciudad de Quito estuvo, salvo la Caja del Seguro, que fue la concentración, hasta el centro histórico, Quito estuvo absolutamente normal. ¿Cuántas personas salieron a las calles aproximadamente? Bueno, es difícil dar un aforo, ¿no? Pero no tuvo quizás lo que se preveía, no fue el número de manifestantes. Yo me atrevería a decir, no llegaron, o serían cerca de unas 800 personas, y vuelvo a insistir, la mayor parte estuvieron en la marcha, pero tuvimos algunos pequeños incidentes, sobre todo con la destrucción del patrimonio del centro histórico y agresión a policías. Eso fue bien ejecutado por el personal operativo, y como usted ve, hoy ya Quito tiene toda una tranquilidad en todos los sectores, absolutamente todos los sectores. No tuvimos corte ni cierre de vías, lo cual nos da también la pauta de cómo se desarrolló las manifestaciones convocadas para el día de hoy. Vuelvo a insistir, llamar a la mesura. Hay que entender que estamos enfrentando una crisis sanitaria. A esta hora la ciudad capital ha retomado nuevamente su calma. Los manifestantes han retornado a sus lugares, a sus casas. Mientras tanto, aquí desde el ECU 911 se observa ya a través de las cámaras de videovigilancia que la ciudad de a poco retoma su normalidad. Es lo que podemos informar a esta hora desde el ECU 911 de la ciudad capital. Retornamos a estudios. Buenas noches. Y no paran los sobresaltos, momentos de pánico vivieron los pasajeros de un bus cuando delincuentes asaltaron la unidad. Uno se resistió y los maleantes le dispararon. Ocurrió en un tramo de la vía perimetral de Guayaquil. Es una zona calificada por los conductores como peligrosa y fue precisamente en este lugar donde el pasajero de un colectivo, por no dejarse robar, le dispararon. Los antisociales se subieron por el sector de Fertiza y al llegar al kilómetro 33 de la vía perimetral comenzaron con el atraco. Uno de los cuales se resistió a este robo, producto de lo cual causó la ira de uno de estos asaltantes, quien detonó su arma de fuego e impactó en una de sus extremidades, específicamente en la mano. Conocemos que el estado de salud de esta persona es estable, no ha generado ningún daño letal en su organismo. El accionar delictivo, según testigos, era liderado por una mujer. Ella sabía a quienes debían robar. ¿Cuál es el papel de las mujeres durante el asalto a un bus? Que se suben a campanear al conductor donde uno pone la plata, o si va lleno o va medio carro, para llamar a sus cómplices, ¿no?
La Policía Judicial, por su parte, cruzará información con otras unidades para establecer si los implicados pertenecen a una banda específica. Nosotros, al ser personal investigativo, trabajamos de civil, levantamos información con nuestro personal que se dedica a dar atención ciudadana en lo que es de flagrancias, y las delegaciones fiscales vamos a establecer un medio de información, lo que conocemos como levantamiento de información, con la finalidad de orientar los operativos con personal uniformado. Eso sumado al trabajo preventivo que se hará en cada sector para aplacar de una u otra manera los hechos delictivos en Guayaquil. Jorge García, TC Televisión. Delincuencia imparable. 5 sacapintas robaron $3.000 a una mujer en Quito e inmediatamente fueron a comprar un televisor de alta definición. Todos afortunadamente fueron capturados. Con el dinero que le quitaron a una mujer aún en los bolsillos, así fueron capturados 2 de los 5 asaltantes en el sector del Parque de los Recuerdos, en el norte de Quito. Increíblemente, cuando nosotros ingresamos al domicilio, llegaba la ciudadana que fue detenida ya habiendo hecho una compra de un televisor nuevo. Los 3 restantes fueron detenidos durante un allanamiento en la casa donde se escondían. Fueron identificados gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la zona. En el ingreso al domicilio, en el allanamiento donde ellos se les logró ubicar, encontramos el arma de fuego, encontramos la cartera de la víctima con sus documentos, encontramos los cascos de los motociclistas que ocuparon para el momento del robo. Es la segunda banda desarticulada esta semana. En Cotopaxi, 5 sacapintas que se escondían hasta en las quebradas fueron aprehendidos. Los delincuentes consiguieron robar $10.000 a sus víctimas. Se encontraban formando parte de una banda en el cual asaltaban y robaban en las provincias de Pichincha, Tungurahua y Cotopaxi. La policía recuerda a la ciudadanía que ofrece el servicio de traslado de valores sin costo alguno para evitar robos bajo esta modalidad. Fernando Escurra, TC Televisión. Las muertes violentas y venta de drogas se incrementan en Durán, provincia del Guayas. Militares participarán en operativos conjuntos para frenar los altos índices de inseguridad en ese cantón. El último hecho violento en Durán fue registrado el pasado domingo en el sector Maldonado, donde una persona falleció y 2 resultaron heridas tras un ataque con un arma de fuego. Esto se suma a las denuncias de venta de droga y disputas de territorio, lo que mantiene intranquilos a los habitantes de este cantón. Durán tiene lugares conflictivos que han sido desde hace años ya, como es el Cerro de las Cabras. Actualmente todos ellos se han distribuido con su distribución y venta de droga y se encuentran asentadas en el sector del Arbolito, Divino Niño, y también en el sector del Recreo. En lo que va del 2020, son 44 muertes violentas registradas, 25 más que en el 2019. Se encuentran involucradas personas que están detenidas con antecedentes penales por situación de venta y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Así también, el robo a motocicletas ha tenido un repunte con 47 eventos más que el año anterior. Por las últimas cifras, el gobernador del Guayas, Luis Chonillo, anunció la participación de los militares en operativos dirigidos al control de armas. Revisar la tenencia de armas es parte de las Fuerzas Armadas y eso es lo que se ha dispuesto. Toda la ciudadanía, todo personal no está autorizado a portar armas. Toda persona que sea encontrado con armas serán puestos a la autoridad competente. Los patrullajes militares serán a toda hora y en todos los sectores de Durán. Nosotros, el grupo, estamos conformados por 476 hombres, distribuidos a lo largo de nuestro sector de jurisdicción. La mayor parte de la ciudadanía expresaron su conformidad ante la decisión del principal de la provincia. Vanessa Filella, TC Televisión. Esperamos en todo caso resultados positivos muy pronto. Mientras tanto les contamos que en una quebrada de La Tacunga, provincia de Cotopaxi, encontraron $3.000 de los 7.000 que robaron sacapintas a una mujer a inicios de esta semana. Vecinos del lugar alertaron a los agentes que acudieron al sitio y detuvieron a 3 personas que serían parte de la organización delictiva. Inmediatamente ingresan a la quebrada y proceden a verificar que 3 individuos se encontraban en el lugar. Y estos individuos, al notar la presencia policial, fueron retenidos. Entre la maleza se encontró la cartera de las perjudicadas. El robo se registró a inicios de semana tras una balacera en el centro de La Tacunga. Lo que se logró recuperar hasta el momento es $3.963.87, que se encontraba debajo de una roca que justamente uno de los aprendidos el día lunes logró guardar en este lugar.
Con estas detenciones suman en total 8 los presuntos delincuentes capturados. Serían integrantes de la organización delictiva liderada por alias Cobra desde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Estos individuos se encuentran ya en el centro de rehabilitación a la espera de la audiencia del caso. Las investigaciones continúan para encontrar los $3.000 que faltan. Fernando Escurra, TC Televisión. Vamos al cantón Huaquillas ahora, en la provincia del Oro. Detuvieron a los implicados en el asalto a una extranjera. La mujer resultó herida. La mujer de nacionalidad peruana, identificada como Ida Ríos Córdoba, de 18 años, acudía a un consultorio dental cuando de pronto 2 individuos a bordo de una motocicleta, uno de ellos con un arma de fuego, se acercaron a ella para arrebatar sus pertenencias. El forcejeo produjo que la mujer recibiera un disparo. La bala impactó en la rodilla de la pierna izquierda de la extranjera. El violento asalto registrado en video motivó que la policía allane un inmueble donde detuvo a los sospechosos, 2 personas de 21 y 28 años que no registraron antecedentes penales. El hecho ocurrió la tarde del miércoles en las calles Hualtaco y 15 de agosto del cantón Huaquillas, en la provincia de El Oro. José Luis Calderón, TC Televisión. Capturaron al primero de la lista de los más buscados por el delito de violación. Los agentes se vieron trasladarse en canoa para ubicarlo en un recinto del cantón El Empalme, provincia de Guayas. En canoa se trasladaron agentes del GOE para capturar a Simón MM, el primero en la lista de los más buscados en la provincia del Guayas. El sujeto apareció en el cantón El Empalme. Una zona rural, para lo cual se trasladaron por canoa, aproximadamente de 2 horas, hasta que llegaron a un inmueble en el cual este sujeto se encontraba evadiendo la justicia. Como indicios se lograron encontrar un arma de fuego calibre 16 con 5 cartuchos sin percutir. Según la denuncia, este sujeto abusó reiteradas veces de su sobrina de 9 años y la amenazó de muerte hasta que su progenitora se enteró y falleció de un paro cardíaco. Este sospechoso se encontraba requerido por la justicia desde el año 2014, luego de que por reiteradas ocasiones habría realizado o había cometido el delito de violación hacia varias familiares. La policía realizó labores de inteligencia por 2 años para poder capturar al presunto agresor. Se espera que los jueces obren justamente. Nicole Khalil, TC Televisión. Atención, porque el presidente republicano Donald Trump se enfrenta esta noche al aspirante demócrata Joe Biden en un último debate donde no podrán interrumpirse. El mandatario tendrá una última oportunidad para cortar la desventaja en las encuestas a 12 días de la elección. Donald Trump se enfrenta este jueves a su adversario demócrata Joe Biden para un último debate televisado en Nashville, Tennessee, y que se anuncia lleno de crispación a 12 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El primer encuentro, celebrado a finales de septiembre en Cleveland, Ohio, estuvo marcado por el caos, los insultos y las constantes interrupciones. El candidato demócrata de 77 años se refirió al mandatario como un mentiroso, un racista y un payaso, mientras que Trump, 3 años menor, le replicó afirmando que no hay nada inteligente en él. Pero nada indica que el tono va a ser más cortés, aunque ambos candidatos van a estar separados por una mampara debido al COVID, después de que el presidente diera positivo a principios de mes e incluso estuviera hospitalizado unos días. Para impedir las agresivas interrupciones que marcaron el debate del 29 de septiembre, el micrófono del candidato que no esté hablando va a estar apagado. El debate en Nashville será para Trump una de las últimas oportunidades de alto nivel para intentar cambiar el sentido de la campaña, en la que Biden aventaja por 7,5 puntos porcentuales a nivel nacional. Pero el mandatario desestima las encuestas y dice confiar en cambio en su capacidad de movilizar multitudes. El debate comenzará a las 9 de la noche y durará 90 minutos y será retransmitido por las grandes cadenas de televisión y diversas plataformas, entre ellas YouTube. Hoy el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos informó que Irán y Rusia obtuvieron información del registro de votantes estadounidenses y que estarían tratando de interferir en los comicios del próximo 3 de noviembre. Ya más de 45 millones de ciudadanos han votado, cifra que equivale al 30% de los que sufragaron en 2016. Pamela Montilla, TC Televisión.
Finalizamos, Andrés. Un abrazo también para nuestra querida Chio, que ya mañana estará junto a nosotros. La Gracias extrañamos por mucho. estar con nosotros, Saskia, a esta jornada informativa. Un abrazo para todos, que estén bien.